ellos me van a preguntar quién es. ¿Cómo les voy a decir quién es si no sé cómo te llamas? Y entonces Dios, movido en su ternura y en su amor, le revelará por primera vez al hombre lo que el hombre no conocía: su nombre. Ese nombre que para los judíos con el pasar de los tiempos era un nombre sagrado. Incluso en el segundo mandamiento dirá: no tomarás el nombre de Dios en vano. Y entonces el pueblo judío, para cuidar el nombre sagrado de Dios, lo ocultará y lo va a sustituir por otra serie de nombres. Por eso a Dios le van a llamar Adonai, que significa el Señor, o le van a llamar el Shaddai, ¿verdad? O Yahvé Shebaot, con ese adjetivo que quiere decir el que pelea, el que lucha, porque el nombre de Dios estaba prohibido ser pronunciado. Y entonces el pueblo caminará en su historia con aquel nombre sustituto del original, que se dice Adonai, y que significa el Señor, porque el nombre santo de Dios solo podía ser pronunciado una vez al año, en la gran fiesta de la expiación de los pecados. Y hay una razón de por qué el nombre santo de Dios era pronunciado en ese día, porque era el único día en el que Dios descendía del cielo. El cielo y la tierra se juntaban, se unían, y entonces Dios perdonaba los pecados de su pueblo. ¿Cómo ocurría ello? Había todo un rito atrás de esto. El único que iba a pronunciar el nombre era el sumo sacerdote, nadie más. Solo el sumo sacerdote en turno, en ese año, en ese momento histórico, era el único que lo iba a pronunciar. Y para poder prepararse y pronunciar el nombre que estaba sobre todo nombre, el nombre sagrado, el nombre santísimo, el sacerdote se colocaba primero un gran abrigo que iba como remendado de muchos trocitos de tela, y entraba por la puerta dorada de Jerusalén, caminando en procesión. Y mientras iba caminando rumbo al templo de Jerusalén, toda la gente, todo el pueblo tenía que tocar el manto, tenía que tocar el abrigo, al menos uno de esos cuadritos que llevaba ahí colgando de tela, tenía que tocarlo, porque era simbolismo de que estaban depositando en él sus pecados. Cuando él llegaba al atrio superior y entraba al atrio de los sacerdotes, se despojaba de ese abrigo, se revestía de aquella túnica hecha a mano de una sola pieza del sumo sacerdote, y entonces ofrecía el sacrificio por el perdón de los pecados. Sacrificaba un cordero por sus pecados propios y por los de toda la casta sacerdotal, incluida su familia. Una vez hecho esa purificación por él, entonces ofrecía un segundo sacrificio por el perdón de los pecados de todo el pueblo, y con esa sangre en la vasija penetraba en el santo de los santos, en el lugar más sagrado del templo, que estaba separado del lugar santo por un velo de doble fondo, dos velos los que cubrían, y atravesando el velo ofrecía el sacrificio por el perdón del pecado y pronunciaba una sola vez el nombre de Dios. Y una vez pronunciado el nombre de Dios, tenía que salir inmediatamente, porque si se quedaba, la gloria de Dios que visitaba el lugar santo podía quitarle la vida. Porque Dios le había dicho a Moisés: ningún mortal puede ver la gloria de Dios y seguir viviendo. No puede experimentar la santidad de Dios y seguir con vida. Por eso incluso cuando el sumo sacerdote ya era viejo, le amarraban en su pierna derecha un cordón, y cuando entraba le jalaban el cordón para ver si estaba vivo, si le había dado tiempo salir, y si no, sacaban arrastrando un cadáver, porque no se podía quedar allí. Solo en esa fiesta, la fiesta de la gran expiación, el nombre sagrado se mencionaba.
Y el pueblo, cuando el sacerdote salía, exclamaba en gran júbilo la alegría del perdón. Y empezaba entonces la gran fiesta, con más sacrificios, pero ahora ya de acción de gracias. Claro, antes despachaban al chivo expiatorio. Así como el sacerdote había entrado con el abrigo, ahora tomaban un chivo a quien también todos le ponían la mano. Ya que todos habían tocado al chivo, lo mandaban al desierto, al lugar del demonio, al lugar de Satanás. Ese chivo era llamado el chivo expiatorio, para que se llevara ya de una vez y para siempre los pecados de todo el pueblo. Todo ese rito de purificación, todo ese contexto del nombre de Dios, nos ayuda a entender el por qué únicamente a Dios en el Antiguo Testamento le llaman Señor y a nadie más. Y Jesús también será llamado Señor, con la palabra griega Kyrios, ¿verdad? El nombre de nuestro boletín, Kyrios. Y ese nombre será dado a Jesús por los contempladores, los escritores sagrados, que vieron en Él al Señor, a Jesús, a Dios verdadero. Por eso, para cada uno de nosotros, ese nombre divino, el nombre de Jesús Señor, tiene toda autoridad. Los demonios no lo mencionan. Si hacemos un recorrido por los escritos del Evangelio, los demonios a Jesús le llaman, ¿cómo le llaman? Sabemos que eres el Hijo de Dios. Y ese título de Jesús de Hijo de Dios, pues es muy circunstancial. Así se llamaba también el faraón, Hijo de Dios. Así se llamaba también el emperador romano, Hijo de Dios. Así le habían llamado también a los ángeles en el Antiguo Testamento, los hijos de Dios. Así se llamaba también a Adán, el primer hijo de Dios. Los demonios, al decirle a Jesús, Hijo de Dios, no estaban haciendo nada extraordinario, ni se estaban sometiendo, ni estaban descubriendo el hilo negro, simplemente estaban diciendo una realidad acerca de Él, que a ellos como demonios no les afectaba en nada. En cambio, decirle Señor tiene otro alcance, porque entonces la vida propia se involucra allí. ¿Por qué Jesús es Señor? ¿Por qué los escritores sagrados del Evangelio lo contemplaron y le pusieron el nombre de Señor aún desde su nacimiento? San Lucas en el capítulo 2, cuando nace Jesús, ¿verdad? Los ángeles que van a ver a los pastores, vayan allí, encontrarán a un niño envuelto en pañales. Él es el Cristo Señor. ¿Qué vieron en Jesús? ¿Qué fue lo que propició que la fe de la primera comunidad cristiana viese en Jesús al Señor, al único Señor? Porque bueno, ahora en nuestro lenguaje la palabra Señor se la aplicamos a cualquiera. El Señor panadero, el Señor del gas, el Señor cura, el Señor coordinador del consejo, cualquier pelagato se llama Señor. Pero ese título de Jesús Señor en la Escritura es muy indicativo y muy comprometedor. Pero vuelvo a la pregunta, ¿por qué Jesús es Señor? ¿Por qué? Porque es Dios. Hay un camino para ser el Señor, un camino que Jesús recorrió. Abran sus Biblias ahí en el texto de la carta a los Filipenses, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 5 al versículo 11. Ese hermoso himno cristológico. Lo vamos a contemplar completito ahora sí. Carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos del 5 al 11. Dice: tengan entre ustedes los mismos sentimientos que Cristo, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo,
haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre. Y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. El camino que recorre Jesús. Ese versículo 5 es una invitación para nosotros ahora también, así como lo fue para los filipenses en aquel tiempo. Es una invitación para nosotros hoy. Tengan entre ustedes los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Ahora les pregunto, porque ustedes lo saben todo, ¿cuáles son los sentimientos de Jesús? ¿Cuáles son? Amor, sencillez, humildad, misericordia, sencillez, humildad. Me invitaron a predicar aquí en la parroquia del Señor de las Maravillas, que está en el fraccionamiento Maravillas. Y bueno, la persona que me presentó pues no me conocía, y entonces primero dijo: bueno, tenemos aquí al hermano Juan Martín Ruiz. Pedimos que hagamos oración por él y no sé qué, y nosotros el micrófono. Luego, bueno, pues vamos, ahora sí, les voy a pasar a nuestro hermano Juan Martínez Luis. Ya me pasa el micrófono. Y yo pues empecé a predicar. Al final, él mismo pasó a dar las gracias. Ahora vamos a agradecerle a nuestro hermano, dice, y corrijo, no es Juan, es José. A nuestro hermano José Martínez Luis. Yo dije, nunca le atinó. Pero finalmente seguía siendo yo. Finalmente seguía siendo yo. Sin embargo, nos enoja tanto que no nos ubiquen, que no nos digan por nuestro nombre. Nos cuesta mucho trabajo renunciar. Disminuir. No es nuestra lógica. Lo lógico es que de tanto retiro, de tanto curso, de tanta sabiduría, vayamos creciendo, vayamos avanzando. ¿No es lo que queremos? No en evangelización lo que se quiere es que cuando lleguen a vocacional el grupo esté lleno y todos santos, comprometidos. No es lo que buscamos. Lo mismo queremos en pláticas presacramentales y en renovación y el camino neocatecumenal también. Quiere que después de 25 años la persona que ha vivido el proceso sea más santa, que avance en la vida, que vaya dejando el pecado atrás y vaya avanzando. Y por eso, basándonos en la literatura que nos han dejado los maestros de espiritualidad como San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, vemos el caminar como un avanzar, subir, la subida al Monte Carmelo, el avanzar en las moradas, ¿verdad? Pasar, ir superándonos. Nunca se dice algo de regresar. Nunca se dice algo de descender. Nunca. Sin embargo, el camino es descender. Y es allí donde choca el mensaje de Jesús, donde choca Jesús mismo, persona, Jesús amigo, con nosotros. Es un lenguaje insoportable. Y nos pasa lo que aquellos que estaban en la sinagoga de Cafarnaúm, escuchando el discurso del pan de vida, empezaron a irse poco a poco, hasta que Jesús vio que nada más quedaban los discípulos. Vio que algunos también ya estaban empezando a empacar las cosas. Vámonos aquí. Ya Jesús se volvió loco, hay que irse. Y entonces Jesús los detiene con una pregunta: ¿ustedes también quieren irse? Ese día Pedro respondió: Señor, ¿no fue lo que dijo Pedro? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Por eso hoy, antes de que se vaya, vamos a analizar ese camino del descenso, camino de Jesús. Dice ahí la carta a los Filipenses, en ese libro hermoso,
que no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo y se hizo semejante a los hombres. El misterio de la encarnación del Hijo de Dios es único en nuestra fe. Ninguna religión habla de algo parecido. En ningún lado. Al contrario, se habla de que el hombre puede subir. A través de la meditación puede subir. En el lenguaje de los griegos, ¿verdad? En todo lo que ellos explican sobre la relación de los dioses con el hombre, hablan de que el hombre puede ser Dios o semidios. Allí las olimpiadas, ¿verdad? Para poder conquistar la cima del Olimpo, para ser triunfadores, y el que ganaba en la maratón lo coronaban con una corona de laurel y decían: este es tu Dios, al menos por hoy, ¿no? Mañana que corra otro más rápido ya será ese, y este lo desechamos. El hombre ha buscado siempre subir a Dios. En nuestra misma cultura prehispánica también buscaban encontrar a la divinidad y subir. Y allí las pirámides, las construcciones para avanzar, aquellos lugares, espacios que eran inaccesibles desde estar al ras del suelo, había que subir. Solo en la fe cristiana se habla de Dios que descendió. Solo en la fe cristiana se habla de Dios, porque ni siquiera en la judía, que es el antecedente, es la figura. Pero solo en la fe cristiana se habla de que Dios descendió y siendo creador se hizo criatura. Y siendo eterno se metió en el tiempo, tuvo una temporalidad. Y siendo trascendente, inatrapable, inabarcable, tomó un cuerpo que comió, sufrió, se hizo hombre. Ese texto que está en el prólogo del Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 14, y el Verbo se hizo hombre, es un misterio de amor, tal vez hasta inabarcable para nuestro entendimiento. ¿Cómo fue posible ello? Que Dios descendiera de su categoría de Dios y ahora sea la criatura, si Él fue el creador de todo. ¿Cómo es posible ello? Y solo es posible entendiendo la lógica de Dios, que no es la lógica del hombre. La lógica de Dios es el amor. Por amor, porque ama. Dios, Cristo, la palabra eterna, renunció a sus prerrogativas divinas y se hizo hombre. Se hizo hombre. Como Dios se merecía toda la gloria, el honor, el poder, la alabanza, la majestad. Como hombre, no decían: este es el hijo del carpintero. Conocemos a su familia, ¿cómo se las da ahora? ¿De dónde le vendrá esta sabiduría si sabemos quién es?